Saludos, saludos, sean todos bienvenidos a este espacio Opinión Matinal, Opinión Mundial. Como siempre, agradecer a nuestro Dios por permitirnos entrar en sus hogares a través de este canal Cinevisión 19 con cobertura nacional y mundial, a través de todas las plataformas de las redes sociales. Bueno, señores, el pasado jueves la Honorable Junta Central Electoral tuvo a bien convocar nuevamente a los partidos políticos a través de sus representantes, presidentes, secretario general, también los delegados políticos que llegaron allí, sobre todo porque algunos presidentes, algunos secretarios generales no pudieron asistir. Este encuentro del pasado jueves, bueno, era para firmar el pacto ético por la democracia, sobre todo para comprometerse a que esta campaña de destiempo que se inició como un huracán, como un riachuelo desbordado, en el sentido de que varios de los partidos llamados mayoritarios, bueno, pues violentaron las normas, la ley 33-18, ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, y la ley 1519 del régimen electoral, una ley considerada orgánica. Ambas legislaciones establecen los tiempos de campaña proselitista. Yo quiero aquí hacer, si se quiere, un aparte. Y es que quizás el pueblo dominicano, sobre todo el electorado que está allá afuera, está un poco confundido, porque si bien es cierto que los partidos llamados mayoritarios son los que tienen en el Congreso de la República, entiéndase, el Senado y la Cámara de Diputados, sus representantes, esos representantes son los que hacen las leyes. Entonces no se entiende que esos representantes de los partidos políticos que se hacen representar allí, valga la redundancia, hagan las legislaciones y entonces que esas mismas fuerzas políticas sean las que primero violenten esas normas, violen las propias leyes que ellos mismos hacen. Todo el mundo conoce que esto surge a raíz de una consulta interna llamada así por el Partido de la Liberación Dominicana, una consulta interna que, si bien es cierto, los partidos tienen la oportunidad de hacer cosas hacia adentro de manera, vamos a decir, interna, pero no tiene nada que ver con que esas organizaciones políticas, pues, violenten las propias normas. Yo quiero explicar aquí, para los amables amigos televidentes que nos ven en el mundo, que una cosa es hacer política, otra cosa es hacer proselitismo, que el proselitismo está acompañado de lo que nosotros llamamos campaña electoral. Por eso se le llama campaña proselitista electoral o campaña electoral proselitista, como quiera que usted lo ponga de un lado o del otro. Son cosas totalmente diferentes. Una campaña política, si bien es cierto que está establecido por ley, es la que tiene que hacer una organización política, ¿verdad? En el sentido de reunirse con su militancia, con sus simpatizantes, con organizarse en el sentido del crecimiento para un nuevo proceso electoral que se avecina. Y obviamente otra cosa es campaña proselitista, que ya es la que va destinada, determinada para la campaña electoral, donde los
candidatos hacen ya de público conocimiento sus aspiraciones y que ya quizás ha sido de entero crédito o de conocimiento público la escogencia de un candidato o candidata a cualquier puesto de elección popular. Y cuando hablamos de candidato, es donde ya la inmensa mayoría de los partidos políticos y movimientos y agrupaciones han celebrado lo que se denomina primarias o convenciones, que eso está legitimado por ley. Pero eso tiene su plazo, eso tiene su tiempo, que está establecido en la ley. Hasta ahora no estamos hablando ni siquiera de que ante la ley existen precandidatos ni candidatos. Ojo, repito, todavía no existen precandidatos de ningún partido ni candidatos ante la ley, independientemente de que se esté hablando por ahí de que ya hay varios partidos, supuestamente partidos mayoritarios, que tienen sus candidatos. Eso es una mentira atroz. Todavía ningún partido político de la República Dominicana tiene candidato alguno. ¿Y saben por qué? Porque eso sería a partir del mes de octubre del año 2023. Apenas acabamos de pasar el mes de octubre del año 2022, entrando en el mes de noviembre. Y entonces es a partir de junio, julio del año 2023 que se apertura la pre-campaña electoral, donde los partidos comienzan a prepararse para celebrar de manera interna sus primarias, sus convenciones. Allí escoger sus presuntos aspirantes a candidaturas, ¿verdad? Se presentan varios aspirantes a candidaturas. Y entonces, en esas primarias o convenciones, es que se van a escoger los que pudieran llamarse precandidatos. Oigan bien, precandidatos, que luego tendrían que ser validados por unas primarias y una convención en el caso de los partidos políticos. Entonces, estamos hablando ya de mucha gente que va a los medios de comunicación, a los programas de radio, televisión, programas de redes sociales, a decir fulano de tal, el candidato de tal partido, fulano de tal, el jefe de campaña de tal partido. Repito, señores, eso todavía no existe. Eso no existe. Y bueno, lo que se firmó el pasado jueves en la Junta Central Electoral fue un pacto ético-político, donde todas las fuerzas políticas del país se comprometían mediante esta firma, ¿verdad?, a hacer valer lo contenido en este documento en términos de respetar las leyes para no continuar en ese proceso de violación flagrante que ha estado a la luz del día entre los principales partidos del sistema. Yo dije al principio, que esos partidos son los que hacen las leyes, pero esos partidos son los que empezaron a violar las propias leyes. Y una cosa no puede ser bueno para uno y malo para otro. Tendría que ser o malo para todo el mundo o bueno para todo el mundo. Escuchamos el pasado jueves en la Junta Central Electoral y anterior a la firma de este pacto, en la semana anterior, a las organizaciones políticas, hablar de régimen de consecuencia, la aplicación de la ley, que es lo que se le llamó a la Honorable Junta Central Electoral a ejercer.
el predominio de la aplicación de la ley. Y decíamos allí, ante la Junta Central Electoral, que esa aplicación de la ley de parte de la Junta Central Electoral no tenía por qué ofender a nadie, ni ofender a ningún partido en sentido particular, ni a ningún presunto aspirante a ser candidato, ni a ningún ciudadano. De lo que se trata es, señoras y señores, de cumplir y hacer cumplir la ley. Y le decíamos al presidente de la Junta Central Electoral, al doctor Román Jaques Liranzo, que si ellos aplicaban la ley, nadie podía ofenderse por la aplicación de la misma. Alguna gente ha estado hablando de que se debe aplicar régimen de consecuencia a los que ya violaron la ley, porque entonces no se puede permitir en lo adelante que ninguna organización haga lo propio, lo mismo que han hecho las demás organizaciones en proselitismo abierto, desbordado, y algunos decían que si se le permitió a algunos partidos, habrá que permitírsele a otras organizaciones políticas. Pero ahora sabemos que ya no se trata de permitir o de validar lo que sucedió, sino de hacer cumplir la ley y que cada partido se acoja no solo a la firma del pacto, sino al cumplimiento del mismo, porque no basta con que usted y yo firmemos un pacto político en el país y que entonces al día siguiente las fuerzas vivas políticas del país estén de nuevo violando el mismo pacto. No se puede tomar de relajo a un pueblo dominicano, no se puede tomar de relajo a la Junta Central Electoral que ha tenido a bien tratar de suscribir este pacto y llamar a las fuerzas vivas políticas del país para que asuman el compromiso del respeto al pacto, a las normativas, a la ley 33-18 de partidos políticos y a la ley 1519 del régimen electoral. Que haya régimen de consecuencia para todo aquel que osen violentar este pacto firmado el pasado jueves ante la Junta Central Electoral y ante el país. Nos vamos a la pausa, señor director. Al regreso recibimos nuestro invitado especial del día de hoy. Seguimos en este espacio Opinión Matinal, Opinión Mundial. Bueno, lo prometido es deuda, señores. Tenemos con nosotros en el día de hoy un invitado especial, el ingeniero Danilo Severino, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios. Nos acompaña en el día de hoy. De inmediato le vamos a dar la bienvenida para que entremos en materia. Bienvenido, hermano Danilo Severino. Gracias, Pedro Ramírez, una persona que siempre nos ha distinguido a recibirnos en sus espacios y así nosotros darle a nuestros profesionales agropecuarios, a nuestro productor y al país la explicación que ellos tanto esperan. Gracias, Pedro. Mira, bueno, Danilo, usted se ha convertido ya, si se quiere, en una voz autorizada dentro de los profesionales agropecuarios, no solo porque usted preside ese organismo, sino porque ha hecho vida durante muchos años al frente del AMPA y también defendiendo los intereses de los profesionales agropecuarios. ¿Cómo anda el AMPA? ¿Qué es lo que está pasando? El AMPA tenía que hacer unas elecciones en el mes de septiembre pasado, no se pudo hacer. ¿Qué es lo que está pasando realmente en el AMPA? Gracias para permitirme explicarle al país y a nuestros profesionales agropecuarios lo que está pasando en la AMPA. El 14 de septiembre debieron efectuarse las elecciones de la AMPA y antes de hacerse esas elecciones se establece lo que llama una Asamblea Nacional Dirigente
el 31 de marzo, donde ahí se elige una comisión electoral. Esa comisión electoral no pudo ser electa porque el ministro de Agricultura, con todos sus funcionarios, abortaron ese proceso, con todos los funcionarios. Fue un aparataje increíble lo que hicieron, y entonces ahí vino un gran malestar, que al día de hoy no hemos podido efectuar elecciones. ¿Qué resulta? Que el 31 de marzo, nosotros estuvimos tratando de elegir esa comisión electoral y que no fue posible. Continuamos y luego se creó una comisión para intermediar, y esa comisión el 30 de agosto eligió una comisión, por lo menos llegó a un acuerdo. Ese acuerdo, que fue notarizado y firmado por todo el que incide en la AMPA, donde se eligió una comisión electoral consensuada, constituida por 5 técnicos. Todo, ahí hay 3 expresidentes de AMPA. Estaba José Vázquez Che, el presidente de AMPA, Kenia Adeli Vizcaíno, con mucho tiempo en la AMPA. También estuvo el amigo Máximo Popa, el presidente de la AMPA, y Carlito Viloria, que también forma parte de esa comisión electoral. Son 4, más Giovanni Arias, que es un expresidente de AMPA. Ahí hay por lo menos 3 expresidentes de AMPA constituyendo esa comisión electoral. Pero ese acuerdo que llegamos también, aparte de elegir una comisión electoral consensuada, acordamos reponer los 700 profesionales agropecuarios que están cancelados en el sector agropecuario. Comenzaríamos en el mes de septiembre con los primeros 96. Pasó septiembre y el acuerdo no se ha cumplido y tampoco se han repuesto esos profesionales. ¿Cuándo está supuesto a celebrarse las elecciones del AMPA, entonces? Allá voy. Entonces, ¿qué acordamos? En esa comisión consensuada quedamos que el 28 de septiembre se iban a efectuar elecciones. Pero antes de eso fue aprobado. Pero ¿qué sucede? Que también el acuerdo se acordó fijar las elecciones para el 28 de septiembre, pero también resolver un problema de un proyecto que tenemos de pensión, donde se pensionan 349 técnicos que todos ganan de 50,000 pesos hasta 100,000 pesos, y todos tienen más de 60 años de edad y todos tienen más de 35 años en servicio en el sector público agropecuario. ¿Qué pasó? Que emiten el decreto muy tergiversado, donde a todos se le pone 35. Como una persona ganando 100,000 pesos le va a poner 35, tú sabes que no lo va a asumir. Y ese es un problema. Quedamos que se corrigiera. Avanzamos en la corrección de ese proyecto y no hemos podido resolverlo. Pero ¿qué sucede? Como ustedes ven, este acuerdo que aquí está firmado incluso por el... un acercamiento ahí. Está firmado por el ministro de Agricultura. Póngalo ahí, vamos. Sí, está firmado por el ministro de Agricultura, como ustedes ven, ahí donde está el amigo Freddy Fernández. Él está firmando en nombre del ministro de Agricultura. Y eso está incluso notarizado. Como nos han engañado tantas veces, logramos que se notarizara. Como ustedes ven ahí, ese acuerdo está notarizado por un notario público, un notario. Ese acuerdo es que le debe poner solución al conflicto que hay en la AMPA, que resulta el 28 de septiembre, estaban las elecciones, pues el día 27, parte de la comisión, esa comisión se retiran y se van argumentando que, primero, que no había tiempo, que había alguna situación que había que corregir, y lo vimos entendible y que eso se podía corregir. Entonces, hasta ahora no hay fecha para hacer elecciones en el AMPA. ¿Cuáles son los sectores que están inmersos, envueltos en este conflicto? Pedro, déjame decirte, mira, el 27 de septiembre se retira parte de esa comisión electoral, pero ¿qué resulta? Que el día 6 de octubre nos notifica por acto de alguacil, donde una parte de 4 de esa parte, no de la comisión electoral, sino 4 del comité ejecutivo, que somos 9, el comité ejecutivo, 4 se retiran y notifican que van a convocar otra Asamblea Nacional Dirigente para elegir una comisión electoral.
Y eso fue Otra totalmente, más. sí, pero totalmente violentando lo que son nuestros estatutos. ¿Es cierto que han militarizado el AMPA? No. El AMPA no está, es la asociación la asociación de enfermeras, las enfermeras que están militarizadas, que está pasando por un conflicto igual. Y debo manifestarte que nosotros lamentamos lo que está pasando y hacemos un llamado a todos los que inciden en la AMPA, que nos pongamos de acuerdo y que por la vía judicial, por la vía por esa vía, no es verdad que vamos a llegar a ningún camino. Yo debo decirte que los amigos, el día 24 de octubre, efectuaron unas elecciones donde el centro de operaciones era el despacho del ministro de Agricultura. El centro de operaciones, el ministro de Agricultura, porque tiene su nariz se metía ahí. Pero unas elecciones, ¿cómo? Ellos hicieron unas elecciones falsas, que todo el que quiso votan gente que no eran miembros de AMPA, personas que nunca han pasado por la AMPA. ¿Y dónde hicieron esas elecciones? ¿En el AMPA? No, lo hicieron en todo el país. En el local de AMPA no hicieron elecciones, no pasaron, porque la AMPA no convocó elecciones. Pero debo decirte que esas elecciones fueron anuladas porque nosotros hicimos un recurso. Sí. Y la presidencia de la Cámara Civil y Comercial del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional anuló esas elecciones que ellos hicieron. Entonces, y le dijo esa sentencia que fue evacuada el lunes, una sentencia íntegra, muy clara y precisa, y le dijeron lo que tenía que hacer, pero los amigos persisten en su error y quieren hacer una elección anulando aparte la AMPA, y no trabajando. Pero aquí hay un punto, Severino, sí. Y es que usted dice anularon las elecciones, pero ¿por qué? Participaron algunos candidatos, un solo candidato, sin contrincante, presentaron varios candidatos, ¿o cómo se hizo eso? ¿Tú te recuerdas las elecciones que se hicieron con De la Jara Bulgo? Fue parte de unas elecciones que hizo Balaguer. Yo no recuerdo, pero lo leí. ¿Y lo leíste? Sí. Bueno, esas elecciones, la Jara Bulgo no tenía competidor y Balaguer no tenía competidor y la Jara Bulgo fue la contraparte para que se dijera que era una elección. Eso fue algo parecido a lo que montaron. Para validar. Eso, pero era una totalmente viciado y fue anulada. Nosotros lo que queremos, por el bien de nuestro gremio que cumple 52 años de fundado, que mantengamos la unidad, porque la AMPA es el único instrumento de defensa a los intereses de los profesionales agropecuarios. No es posible hacer unas elecciones donde una parte de la AMPA sea excluida. No se puede excluir a nadie. La AMPA es democrática y deben participar toda la fuerza y expresarse como siempre se han expresado. No como ha querido el ministro, que dice que hay que asumir la AMPA porque la AMPA estuvo en manos de un sector cierto tiempo y ahora el ministro tiene que controlarla. Pero ¿para qué el ministro quiere controlar la AMPA? Oye, tú eres el candidato del ministro. ¿Quién es? Un director regional. El director regional de Higüey es el que debe estar preocupado por los problemas de Higüey, que esa región fue afectada considerablemente por un fenómeno atmosférico donde estamos... el cacao, el coco, todos los rubros, ahí fue una barrida, ahí hay que concentrarse todo el mundo a apoyar esa región. Entonces ese director quiere aspirar a ser el presidente de AMPA. Quieren convertir la AMPA en una dirección regional o un departamento de agricultura y los profesionales agropecuarios no debemos permitir eso, porque los profesionales agropecuarios, que en estos momentos tenemos 700 cancelados y hay que reponerlo y hay que hacer elecciones. Nosotros pedimos que se hagan elecciones, nosotros no queremos durar ni un día más después del 4 de octubre, pero que debimos entregar. Pero los amigos son tan bellacos. ¿Tú sabes lo que hizo? Mire, déjemelo ahí, que yo tengo que complacer a los patrocinadores de este espacio. Claro, con un pequeño bloque comercial. Al regreso lo retomamos ahí, correcto. Así que con su venia y la venia de los amables amigos televidentes. Gracias. Regresamos en un momentito. Así es. Seguimos en este espacio Opinión Matinal, Opinión Mundial.
Yo quiero recordar a los amigos televidentes de la República Dominicana y los dominicanos y dominicanas de la diáspora que este espacio, que este sábado especial, por supuesto, quiere llevarle, como siempre, las mejores informaciones. Por eso quisimos invitar en el día de hoy al ingeniero Danilo Severino, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios AMPA. En esta entidad han ocurrido una serie de acontecimientos que él ha venido explicando. Severino, dejamos, antes de irnos a la pausa, en un punto que a mí me gustaría que lo retomemos ahí, porque se trata como que hay envuelto intereses. Y mi pregunta va en el sentido de retomar el punto. ¿Qué es lo que está pasando? Es probable que hayan algunos intereses políticos partidarios ahí, o que simple y llanamente sea por luchar a favor de todo el gremio o de una parte de ellos. Mira, yo debo decirte, Pedro, que yo desde que estoy en el quehacer, desde mi vida estudiantil, yo particularmente he tenido mi inquietud en la universidad, en el barrio, fui parte de clubes, formando clubes en la época de Balaguer. En la universidad también fui parte de la Federación de Estudiantes Dominicanos y siempre uno tiene inquietudes, pero nunca tu inquietud o tu simpatía puede afectar el conjunto para lo cual tú has sido electo. Nosotros que entendemos que a pesar de toda la situación que da, que la simpatía que pueda tener cada quien en la AMPA, debemos preservar el gremio. Y resulta que la AMPA no puede ser dividida por capricho de nadie, absolutamente de nadie. Ahí hay gente que sí en la AMPA que incidimos, que tenemos simpatía, pero que eso no quiere decir que nos pueda dividir. Por ejemplo, nosotros, los que estamos en el comité ejecutivo, ahora de 9, tenemos 5 en el comité ejecutivo, hay compañeros con diferentes simpatías que tenemos y estamos ahí en 5. Hay 4 que se han sublevado y quieren pasarle por encima a la institucionalidad. ¿Qué dice la AMPA? Que la AMPA establece que el comité ejecutivo y el pleno, que el comité ejecutivo está constituido por, el pleno de dirigentes está constituido por el comité ejecutivo y los presidentes de delegación. Esos son el pleno de dirigentes y el que está facultado para convocar a una asamblea nacional de dirigentes o a llegar a los acuerdos a los que hemos hablado, que este acuerdo fue refrendado por el Pleno Nacional de Dirigentes, que dicen los estatutos que en situación extraordinaria y de urgencia es el Pleno que está facultado a hacer eso. Nosotros entendemos que en este momento la AMPA tiene que abocarse toda su fuerza que inciden a llegar a acuerdos y sin excluir a nadie para que la AMPA se mantenga unida, establecer elecciones de carácter de urgencia, porque llevar al plano judicial significa que nosotros en un año todavía estaremos peleando, en un año, que se entienda. Entonces nosotros queremos entregar la AMPA y que la AMPA siga su curso de defensa a los profesionales agropecuarios. ¿Cuánto tiempo tiene usted en la presidencia del AMPA? Ahora mismo yo tengo 2 años, porque he sido 3 veces presidente de AMPA, pero en periodos diferentes. Últimamente, en estos últimos tiempos, hemos sido electos por 2 años, pero concluimos el 4 de octubre. Tenemos que entregar la AMPA, y la AMPA es un patrimonio del pueblo dominicano. Usted habla de un pacto, sí, de hacer un acuerdo entre todas las fuerzas que ya está hecho, involucradas. Ya está hecho el acuerdo que está aquí. Lo que pedimos es que se respete. ¿Cuántas personas firman allí? No, ahí firman alrededor de 2 por las diferentes corrientes, 2 por unidad gremial, 2 por consenso gremial, 2 por la Fuerza Agropecuaria y 1 por el ministro de Agricultura. Ahora, lo bueno sería, Severino, que ese acuerdo está refrendado ahí, firmado. Y notarizado. Y notarizado se cumpla. Sí. Porque hay un problema en este país, con toda responsabilidad, hay que decirlo en estos programas, y es que parece ser que las clases, los gremios,
entran a veces en un momento de conflicto. Se publica, se anuncia un acuerdo, un pacto que se firma, pero entonces como que los actores de este pacto lo que hacen es que firman e incluso además de firmar ese pacto, lo que hacen es que ponen como que se burlan de la población porque no lo cumplen. Simple y llanamente, como para salir del paso, firman un acuerdo, un pacto, pero entonces a la hora de aplicar el cumplimiento del pacto, eso se ausenta. Entonces, como que no tiene sentido que las organizaciones y los gremios anuncian un acuerdo, un pacto, que incluso se ha refrendado por las partes y notarizado, y que entonces cada quien, al fin y al cabo, haga cualquier cosa que no sea cumplir el pacto. Hemos visto, yo por ejemplo hablaba en este espacio, antes de usted estar con nosotros, de un acuerdo que se acaba de firmar el pasado jueves en la Junta Central Electoral con los partidos políticos, sí, por esto de la campaña de destiempo y el proselitismo electoral que ya está aparentemente en las calles para tratar de cumplir eso. Y decíamos allí, no se trata de simplemente firmar esto, sí, se trata más que todo de cumplirlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Se vamos a seguir firmando pactos, acuerdos, para quedar bien con la sociedad en el momento? Y entonces todo el mundo al fin y al cabo lo va a violentar. Así es, mira, nosotros vamos a llevarlo a las últimas consecuencias y vamos a dar los pasos necesarios para que se cumpla con ese acuerdo. Pero le hacemos un llamado a nuestros profesionales agropecuarios, a los que incidimos en la AMPA, a que nos pongamos de acuerdo y se efectúen unas elecciones libres, participativas, donde todos participemos en esas elecciones. La AMPA es un patrimonio del país, del pueblo. ¿Cuántos profesionales tendrían que votar en una eventual elección? Mira, la AMPA tiene 8.000 miembros, pero activo tiene alrededor de 4.000. Y esos 4.000 miembros, que son los que pagan su cuota mensual, son los que tienen derecho a votar. No todo el que aparezca, como se quiso hacer el 24 de octubre, que todo el que quiso fue a unas elecciones que fue un montaje, un mamotreto. Entonces, hay que efectuar unas elecciones donde la AMPA participe, sus miembros que son activos. Nosotros incidimos en 15 instituciones del sector agropecuario, 15 instituciones del sector agropecuario. Usted viene vestido de esperanza. ¿Tiene usted la esperanza de que se cumpla este acuerdo, este pacto, y que se aboquen a ir a unas elecciones diáfanas, limpias, transparentes, donde haya igualdad de condiciones entre los participantes para que se escojan los mejores? Claro que sí. Claro que sí, Pedro, tenemos la esperanza. Lamentamos, Pedro, que hay gente que ni siquiera es profesional agropecuario, que nada le duele, por lo menos la AMPA, ni los profesionales agropecuarios, personas que lamentó que estén incidiendo y tengan una preponderancia en el Estado para incidentar este proceso. Yo quiero hacer un llamado al presidente de la República, a Luis Abinader Corona, un presidente que nos ha ayudado bastante y la gratitud vale mucho. Luis Abinader Corona nos pensionó más de 349 profesionales que no están bien pensionados, pero la Dirección de Pensiones quedó de corregir eso y estamos a la espera que la Dirección de Pensiones corrija eso. ¿Qué es lo que hay que corregir? Ponerle el salario a los técnicos, el salario que devengan. El que gana 50.000 le pongan 50.000, el de 80 y el de 100. No ponerlo todo con 35 porque ya es algo que le corresponde a esos profesionales agropecuarios por el tiempo y la edad que tienen. Pero también el presidente no pensionó en el decreto 181-22. ¿Tú sabes cuánto? Pensionó, no. Le mejoró la situación salarial a alrededor de 540 técnicos que ganaban 10, 15. Pero entonces, yo pienso, ingeniero, que eso es importante y por Danilo, ahí es que tenemos que transitar. Ingeniero Danilo Severino, yo pienso que en lo que el presidente se toma su momento para hacer la debida corrección, que me imagino tendrá las mejores intenciones para eso. En ese sentido, en lo que la chava ahí viene, como decimos en el campo, ustedes deberían ponerse de acuerdo para que reciban o puedan llevar una institución tranquila, en paz, trabajando
de manera abierta, pero en ese sentido también que el presidente entonces le dé la buena noticia. Claro. No, el presidente, yo entiendo que lo único que pedimos al presidente es que al Invercruz, que es el foco de la división en estos momentos, que ha metido sus narices, que ha creado un terror terrible entre los profesionales agropecuarios, porque los profesionales se sienten aterrorizados en estos momentos, y eso hay que resolverlo, así no puede un país avanzar. Y nosotros pusimos de acuerdo, ese es un acuerdo que está notarizado. Entonces, ¿cómo usted viola algo que todos se pusieron de acuerdo para echar hacia adelante? Mire, entonces no es posible. Con el permiso suyo y del amigo Invercruz, me voy a una pausa, regreso enseguida. Ustedes mantengan la sintonía, ya volvemos. Conversando con el gran amigo ingeniero Danilo Severino, presidente de la ANPA, Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios. A propósito de la agropecuaria, en esta parte me gustaría que habláramos un poquito de cómo anda la agropecuaria en el país y qué están haciendo ustedes para beneficio del pueblo dominicano. Mira, qué buena pregunta, Pedro. ¿Tú recuerdas, Pedro, que aquí se aprobó tasa cero para alrededor de 67 productos? Y tú me preguntas, ¿y qué pasó con esto? ¿Cuál fue el beneficio? La evaluación que nosotros tenemos es que eso lo único que hizo fue beneficiar a los importadores, no a los exportadores, a los importadores, los que traen productos de fuera, y no a lo que es bajar la inflación, bajar los productos de primera necesidad. Y tú lo ves. Pero escuchamos en esta semana y en la semana anterior a esta algunos pronunciamientos de manera oficial del gobierno central de que esa tasa cero se había cumplido en su totalidad. La tasa cero se cumplió en su totalidad, pero no en beneficio de nuestros productores. Nosotros hemos dicho, y en forma reiterada, que hay que apoyar a la producción nacional, que hay que apoyar a nuestros productores. Y tenemos algo que nosotros decimos, hay que volver al campo, hay que apoyar el campo. ¿Cómo se apoya el campo? Si tú en agricultura, que necesita a nivel de área, lo que hacen contacto con los productores, 1.054 técnicos y apenas hay 600 técnicos. Hay un déficit de técnicos que estén en contacto con nuestros productores. ¿Qué va a pasar con esos técnicos? Que el crédito que se llama crédito supervisado, que en una ocasión lo hicimos en el gobierno de Antonio Guzmán, crédito supervisado, que si tú le vas a dar un préstamo a través del Banco Agrícola a un productor, pues el técnico lo acompaña desde la preparación de tierra y se asegura que la preparación de tierra, la busca de lo que es la semilla o la cepa de plátano, el que es de yuca y todas las actividades que van haciendo, el técnico está acompañando al productor y asegura que el dinero no se desvía a otra área y va directamente al productor y no las grandes compañías se queden con ese dinero, porque tú apruebas tantos miles de millones de abono, pero ese abono generalmente son las grandes empresas que se quedan con los grandes beneficios. ¿Qué se está haciendo ahora? ¿Cómo está la productividad a nivel de la agropecuaria en el país en estos momentos? Mira, la productividad quiere decir que tú produces en un área determinada una cantidad de productos mayor. Es decir, que si tú tienes una tarea, si producía un quintal y la pones a producir 2 quintales, para eso, para mejorar la productividad, hay que establecer lo que es la tecnología y aplicar esa tecnología que son los técnicos. Por ejemplo, en los invernaderos hay una buena productividad
porque lo acompañan los técnicos, aunque tenemos una gran cantidad de técnicos cancelados a nivel de invernadero, y esperamos que este martirio, esta situación del sector agropecuario, ese suplicio que estamos llevando, termine, y por eso le hacemos llamado al presidente de la República que de un plumazo él pueda corregir esa situación anómala que hay con nuestros técnicos. En San Juan el año pasado se perdían las habichuelas. ¿Tú sabes por qué? Por la falta de técnicos, porque 25 técnicos que estaban contratados pues fueron cancelados. ¿Y tú sabes a quién nombra? A gente, a personas que hacen un cursito de 3 meses o 4 meses en Infotec, y lo nombran sustituyendo a esos técnicos, pero no están haciendo una labor técnica. Ellos lo que están es cobrando un salario a esas personas. Y el presidente tiene que ponerle atención a lo que está pasando en el sector agropecuario, que por esa politiquería estamos destruyendo el aparato productivo. Estamos hablando del agro y la pecuaria. Y la pecuaria, o sea, y la pecuaria. Eso envuelve pero principalmente, muchos sectores claro, productivos. Claro. Tanto, mira, tenemos problemas serios y que no se le pone atención. Por ejemplo, ahora mismo, los técnicos, hay una inconformidad en la Dirección General de Ganadería, en Agricultura. En el 2019, en el presupuesto se aprobó lo que se llama el bono por desempeño y pagan una parte, le dieron 80 millones y solamente pagan 50. Hay 30 millones que Agricultura no sabe decir qué ha hecho con esos 30 millones del bono del 2019. ¿Y qué pasa con Ganadería? Que lo mismo está pasando en Ganadería. No cumplen con el presupuesto. Un dinero que se le da para que se le dé a los... Pero ¿quién contabiliza esos millones de pesos? ¿Quién rinde el informe de la entrega, de que eso llega exactamente a su justa dimensión, al lugar adecuado? Mire, eso está establecido por la ley 4108. La ley 4108 establece eso para todos los técnicos de carrera que están laborando en estas instituciones. Le corresponde ese bono y ese bono se le da después que se evalúa ese técnico, y si pasa con 80 o más de 80, entonces que califica para darle quizás entonces no han evaluado la totalidad de los técnicos. No, están evaluados. Y por eso hay unos 30 millones por ahí. No, están evaluados. Lo que es que ese dinero lo desvían para otro lugar. Ese dinero, Agricultura y Ganadería lo han desviado. Y es lamentable que donde hablamos de transparencia, donde hablamos de que los recursos se manejan con pulcritud. Pero eso es grave, lo que usted está diciendo. No, grave, y yo lo mantengo. Y por eso es que ellos quieren que la AMPA asumirla, porque no quieren que se cuestione. Y que ahí hay un grupo de gente que lo que quieren favorecer las importaciones. ¿Tú sabes lo que es las importaciones, Pedro? Tú coges un lapicero y firmas una hojita y ya tú eres millonario. Y que con un lapicero tú sustituyes el arado, sustituir el arado por el lapicero. Eso es la importación, sustituir el arado por el lapicero. Y es lo que está pasando. La plantación de semillas. Claro, aquí no hay semilla de calidad, aquí no hay semilla. El abonar las plantas. Eso necesita, es un sacrificio. El que produce es un héroe. El renovar las abejas, el ganado. Claro. Oye, el que se pone a producir, el que sabe, el hombre del campo, hay que premiarlo y condecorarlo, porque producir los alimentos, cuando tú te sientas 3 veces en una mesa a comer, ahí está la mano de un productor y la mano de un agrónomo. Cada vez que tú ves un ají de eso, es una mano de un agrónomo que está ahí, y es la mano de un productor. A propósito, Severino, en este tiempito que nos queda, la gente ha hablado mucho de la productividad a nivel nacional, y se dice que el agricultor o el que está en el área agropecuaria, no importa la rama, como que siembra, pero que al final es otro el que se beneficia, el intermediario. Así es. El intermediario que se beneficia. Como no tenemos mucho tiempo, es así como tú dices, el intermediario, el productor es el que menos beneficios recibe. Y es lamentable eso. Gracias, Pedro, al presidente de la República que intervenga para que llegue la paz, la tranquilidad al sector agropecuario y que los profesionales agropecuarios puedan hacer unas elecciones libres y participativas. Presidente de la República, en usted confiamos, en que le ponga costo a esta situación, que eso se termine de una vez y por siempre. Le deseamos mucho éxito, gracias hermano. A usted. Gracias a usted, Pedro. Severino. Gracias, Pedro. Gracias por acompañarnos. A ustedes, amables amigos televidentes, como siempre les decimos, quédense con la programación de este canal y por favor, que nos vuelvan a sintonizar en una próxima entrega.
Gracias, Pedro.